Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta nueva edición de las conferencias y charlas de reflexión que estamos organizando en conjunto con la Universidad de El Salvador y que abordan distintas temáticas que tienen que ver con la educación, la enseñanza, el aprendizaje, la gestión escolar, lo que nos pasa en este contexto, en el marco de las dificultades y de estas nuevas situaciones que nos presenta el COVID y los modos en que tenemos que desarrollar nuestra actividad. En ese contexto, y atendiendo a las definiciones de la última charla que tuvimos con Marcelo, recordarán quienes participaron que él definía la complejidad no solamente por la cantidad de actores que participan en un sistema, sino por la cantidad de interacciones que se producen en ese sistema. Ciertamente estamos desde el sistema educativo pasando por un momento complejo, puesto que la cantidad de las interacciones que a través de los distintos medios digitales se realizan en el proceso educativo y en el proceso de interacción personal entre las personas se han multiplicado muchísimo. Ha habido un reverdecer del interés en el vínculo entre la educación y la tecnología, y en ese sentido tenemos que decir que tanto Uruguay como la Argentina, en sus respectivas experiencias, avanzaron mucho desde hace unos cuantos años no solo en interpretar y en investigar este vínculo entre la tecnología y las escuelas y en el proceso educativo, sino en la ejecución y la implementación concreta de distintos programas, proyectos e iniciativas. Es así que junto con la Universidad del Salvador y en colaboración con Sandra Rodríguez, quien es la directora de nuestra oficina en Montevideo, en Uruguay, tenemos hoy la posibilidad de compartir este tiempo con personas a quienes apreciamos y respetamos mucho, como Martín Rebour de Uruguay y Mariana Maggio de Argentina, a quienes agradecemos disponer de este tiempo para compartir con nosotros. Para no ahondar en reflexiones previas y para ir directo al tema que nos convoca, paso la palabra a Francisco Arri de la Universidad del Salvador. Los saludo a todos nuevamente y les agradezco su participación y su presencia. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Disculpen, no soy Francisco Arri, soy Sandra Rodríguez. Francisco ha tenido algún inconveniente. Ahí lo tenemos, ahí lo escuchamos. ¿Me están escuchando hoy? Perdón. Ahora sí, ahora sí. ¿Ahí me están escuchando? Perdón. Sí, perdonen, hay algún tipo de problema técnico. Quería agradecer entonces la presencia de Mariana y de Martín, y también de todos ustedes. En el chat veo saludos de todas partes de Argentina y también de Latinoamérica. Para nosotros es un enorme placer continuar con este ciclo. Y déjenme por último también agradecer como siempre al programa de educación a distancia de la Universidad del Salvador, a su directora Aide Nieto, a su secretaria académica Alejandra Lamberti y a la colaboradora académica Julieta Brizuela, que siempre están dándonos el soporte técnico necesario para que esta conferencia y estas conferencias puedan llevarse adelante. Le doy la palabra a Sandra Rodríguez, quien va a explicar un poco la mecánica de las exposiciones y va a presentar a los dos disertantes. Muchas gracias. Bueno,
Muchas gracias, Francisco. Antes entré porque se había producido ahí un momento de silencio y bueno, para que vieran que seguíamos. Quiero presentar, son dos especialistas muy cercanos a nosotros, a la OEI, y ahora también a USAL, Martín Rebur, que es el gerente de formación en el Plan Ceibal, es licenciado en Psicología y magíster en Psicología y Educación por la Universidad de la República de Uruguay, candidato a doctor en Educación por la Universidad ORT en Uruguay. Actualmente, como les decía, se desempeña como gerente de formación y se ha desempeñado como consultor para organismos internacionales como la ESID, la UNESCO, y en temas vinculados al desarrollo profesional docente en distintas áreas. Desde hace más de 10 años se encuentra trabajando en la interfase de la educación y los medios digitales, abordando temas relacionados a la formación docente, la innovación educativa y el cambio educativo. Y por su parte, Mariana Maggio, doctora en Educación, magíster y especialista en Didáctica, licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, es docente en la misma universidad y directora de la Maestría y Carrera de Especialización en Tecnología Educativa. Directora del proyecto El rediseño de prácticas de la enseñanza en escenarios de alta disposición tecnológica y en el marco de colectivos, comunidades e instituciones, en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de UBA. Responsable de programas académicos para Microsoft Latinoamérica, ha escrito y tiene varias publicaciones, entre ellas Reinventar la clase en la universidad del año 2018 e Enriquecer la enseñanza en el año 2012, ambos de Editorial Paidós. Para dar inicio a esta presentación, agradecemos muchísimo la presencia de ellos, haber aceptado estar aquí, y a todos los que están participando actualmente en esta presentación. Inicia Martín Rebur, así que los dejo con él. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Primero que nada, agradecer a la OEI y a la USAL por esta invitación a compartir nuestra experiencia y algunas reflexiones, intercambiar ideas. Siempre es bueno y agradable juntarse con colegas a intercambiar, a pensar, y más aún cuando son contextos complicados, contextos difíciles. Como presentaremos a lo largo de estos minutos, estamos convencidos de que el camino para salir adelante es a través de redes de colaboración, de prácticas, perdón, de comunidades de prácticas, de pensar con otros. Así que bueno, estos espacios, esta oportunidad de pensar con otros, con colegas, con tantos colegas, viendo ahora cuántos estamos reunidos en este espacio, es realmente gratificante, así como también un desafío. Así que también, bueno, más allá de agradecer a la OEI y a la USAL, a todos los participantes, a todos los asistentes que se han hecho un tiempo para compartir este rato con nosotros, que siguen apostando al desarrollo profesional, al seguir pensando con otros como una manera de afrontar y de buscar soluciones creativas, de pensar propuestas creativas en estos contextos tan complejos. Hoy por hoy, si uno mira Latinoamérica, y me voy a referir sobre todo a Latinoamérica porque, bueno, viendo los asistentes tenemos de distintas partes de Latinoamérica, estamos en un escenario muy variopinto en relación a la situación en cuanto a la presencialidad en los centros educativos, es decir, la suspensión de clases presenciales en los centros. Tenemos diferentes escenarios, por ejemplo, aquí en el Uruguay, ya hace más de un mes de que estamos en un escenario híbrido. Esto quiere decir que, bueno, comenzaron las clases presenciales, pero con protocolos sanitarios que hacen que tengamos que mantener determinadas distancias sociales, bueno, y una serie de requerimientos que hoy por hoy entonces lo que tenemos es un escenario totalmente híbrido o de una enseñanza combinada, es decir, por momentos los chicos van 2 veces por semana, es decir, esto quedó
bastante a pensar y a tomar las decisiones al centro en función de las posibilidades que tenían locativas, obviamente siempre respetando los protocolos sanitarios. Así que bueno, sé que en otros países aún están trabajando plenamente a distancia y se constituye un desafío el generar propuestas potentes, creativas, que realmente logren convocar a los estudiantes. Voy a compartir pantalla, armamos una presentación para orientar la conversación. A ver si ahora, ahí estamos. Y lo único que me quedó, disculpen, perfecto. No sé por qué no me sale allí, discúlpenme. Bueno, creo que ahí es para que podamos ir siguiendo. Les cuento, en estos días cuando me invitaron a participar de este espacio, y uno se pone a pensar, bueno, cuáles serían los elementos que le gustaría compartir, una de las primeras ideas, y que en verdad es una idea transversal que va a estar a lo largo de la presentación, tuvo que ver con esta metáfora de la mirada hacker. En verdad por dos motivos. El primer motivo es porque quería recordar a un amigo, a un colega, a Antonio Rodríguez de las Heras, un académico que en el medio de esta pandemia y como causa de la enfermedad, lamentablemente no lo tenemos más con nosotros, este español, este colega muy amigo que ha sido un gran referente para Plan Ceibal, para ayudarnos a pensar, para ayudarnos a visualizar posibles caminos. Y bueno, así que es una suerte de homenaje, por suerte nos dejó sus ideas, por suerte nos dejó sus libros para seguir dialogando con él. Y bueno, y en verdad es una manera de volver a escucharlo, ¿no? Cuando él planteaba esto de la mirada hacker. Esta idea transversal de la mirada hacker que vamos a estar proponiéndolo en la presentación está vinculada más a esta posibilidad de generar una mirada, les diría casi de resistencia, diría Antonio, una mirada creativa, expresiva. Él cuando planteaba esta metáfora de la mirada hacker, en verdad siempre nos hacía una breve reseña, digamos, del lugar de la mirada, de la captura de las imágenes a lo largo de la humanidad, ¿no? Y esto que parece como muy naturalizado hoy por hoy, que todos tenemos nuestros móviles, estas prótesis que llevamos para todos lados y que nos dan la posibilidad de capturar estas imágenes, estos momentos, de ahí que es una resistencia también contra el pasaje del tiempo, diría él. Esto que está tan naturalizado, obviamente, en la historia de la humanidad aparece relativamente reciente, si uno piensa toda la historia de la humanidad. Y decía, bueno, en los comienzos, esta posibilidad de capturar esas imágenes estaba de alguna manera ligada a cierto sector privilegiado. Estaba ligado a una mirada de ver, a cierta cosmovisión. Él daba el ejemplo siempre, por ejemplo, de cómo los primeros registros fotográficos, los primeros registros fílmicos, aparecen claramente asociados a eventos como asunciones presidenciales, a cuestiones vinculadas a lo religioso. Y de alguna manera decía, son imágenes que van en un portarretrato, en el sentido de que son imágenes para ver, ¿no? Y él decía, bueno, la mirada hacker en verdad cuestiona ese marco, en verdad lo que hace es alcanzar a mirar aquello que solo se nos permite ver, porque la mirada en verdad ya implica una interpretación. Y él decía, hoy por hoy tenemos esas miradas y esas imágenes oficiales, ¿no? Uno puede pensar de que tenemos ceremonias y uno ve la imagen oficial, pero tenemos las miles de capturas de los diferentes asistentes que van dando sus propias narrativas, que van haciendo sus propios cuentos, y que de alguna manera van como desmontando, despiezando, ¿sí? Esta cosa de ir como, sí, desarmando ese discurso, esa mirada que se nos puede presentar como única, como hegemónica. Es decir, ya no hay un monopolio de la mirada
de estas capturas de imágenes, sino que voy a estar jugando con esta idea en relación a las propuestas creativas. Bueno, con seguridad los docentes, los centros, tengamos que salir a capturar otros momentos, otras narrativas, otros momentos de las instituciones y bueno, de alguna manera encontrar esos intersticios. Y pensando, bueno, en esto de las miradas creativas, lo primero que pensé fue, bueno, ¿cómo ser creativo? ¿Cómo estar pidiendo creatividad en este momento de pandemia? Y dije, bueno, mi primer diagnóstico en el momento, para pensar el momento actual, identifiqué como dos grandes dimensiones. Uno que tiene que ver más con síntomas vinculados a lo digital, al mundo de la cultura digital, al mundo de cómo lo digital impacta en nuestras prácticas, en nuestra experiencia, y específicamente en el campo del educativo, ¿no? Y ahí tenemos una larga data de discusiones y de mucha empiria, de mucha investigación en cómo, bueno, las tecnologías se han ido integrando en mayor o en menor medida, cómo los docentes se han ido apropiando de las mismas, de qué manera se van generando distintas prácticas, y ahí se abre todo un nivel que tiene que ver con la integración de las tecnologías para propuestas creativas, la tendencia en relación a cómo las tecnologías muchas veces son incorporadas en formatos ya viejos, en formatos, cuando quiero decir viejos, no quiero que suene mal, en verdad, digamos, en prácticas que veníamos desarrollando, donde en verdad la tecnología no le agrega mucho valor agregado, y bueno, y de qué manera entonces sí hacer apropiaciones que impacten en esas prácticas. Ahora voy a profundizar en esa línea, pero en esto del diagnóstico se me vino nuevamente una metáfora que plantea Rodríguez de las Heras en relación a pensar la red como un bosque, ¿no? Y él lo plantea en el sentido de la evolución. Dice, bueno, nuestros antepasados tuvieron que dejar los bosques para ir a la sabana, para ir a las montañas, y de qué manera este proceso aceleró un proceso evolutivo de la especie, ¿no? Y él dice, bueno, ¿quién iba a decir que años después, miles de años después, nuestro periplo evolutivo nos llevaría de nuevo a los bosques, a enfrentarnos al reto de una nueva adaptación al medio? Un medio de tupida y expansiva foresta, nos dice Antonio, ya no vegetal, sino digital. ¿Qué camino tomará la evolución? Solo disponemos de los primeros síntomas. Y esto es lo que a mí me quedó, es decir, para poder pensar estas propuestas creativas y todavía en el medio de una pandemia, no puedo dejar de pensar, pensando en esto lo digital, que ya teníamos síntomas, teníamos algunas cuestiones que tienen que ver justamente con este mundo de lo digital, con la educación, donde la relación no siempre ha sido tan fluida, sino que podemos pensar también en el síntoma, en el sentido de la atención. Acá me sale el psicólogo, ¿no? Cuando uno piensa en el síntoma, por ejemplo, desde el psicoanálisis, tiene que ver justamente con una solución de compromiso entre diferentes pulsiones, entre diferentes cuestiones que están estableciendo una tensión, y que a partir de esa tensión sale una solución de compromiso. Bueno, tenemos muchas de nuestras prácticas en el mundo de lo digital, en la educación, que dan cuenta justamente de esa tensión entre las tecnologías y el formato escolar, por ejemplo, la gramática escolar, y de qué manera estas tecnologías van como tensando, ¿no? Es decir, y bueno, y aparecen apenas síntomas, podemos ir conociendo, nos decía Antonio. Yo ahí ponía en esta diapo, parece, bueno, una realidad sintomática. Una es la que vengo hablando, la del mundo digital. Esto que hay un reblandecimiento de la realidad. Él decía, bueno, comienza como todo aquello que conocíamos, los pilares, los fundamentos de la escuela, bueno, todo aquello comienza a desdibujarse, comienza a reblandecerse, ¿no? Y hoy por hoy todavía cuando estamos en formatos netamente a distancia, bueno, hay mucho de esos pilares que organizaban nuestras prácticas escolares que no están. No quiere decir que lo escolar no esté, lo escolar sigue, obviamente, pero tenemos un mayor desafío. Ahora la pandemia nos corrió, algunos con más tiempo, otros más preparados, otros menos preparados, pero nos colocó en un lugar y desde ahí todos estamos tratando de hacer. Los otros síntomas que identifiqué son los que estamos viviendo todos los días.
el tema de la pandemia. Y acá me vuelven a hacer de nuevo la mirada del psicólogo, ¿no? Yo decía, bueno, ¿cómo puedo hablar de pensar propuestas creativas cuando la Organización Mundial de la Salud, todas las universidades importantes en relación a estudios de salud mental, están hablando del abatimiento, del estrés, de la depresión, de cómo esto nos va a impactar y cómo se nos viene una nueva pandemia vinculados a trastornos de la salud mental y que eso sin lugar a dudas afectan las posibilidades de generar propuestas. Ya no estoy hablando solo de propuestas creativas, pero sin lugar a dudas que las creativas son las que el mayor impacto. Entonces, en este contexto, ¿cómo podemos hacer para ir a lo relevante? Yo pensaba, bueno, en este contexto de estos síntomas, ¿no? De síntomas entre la educación y el mundo de lo digital, entre los síntomas de la pandemia, bueno, lo relevante hoy por hoy tiene que ver con fomentar la resiliencia, que nuestras propuestas sean justamente capaces de desarrollar esta capacidad de ser resiliente, de adaptarnos activamente y de forma creativa a esta situación y buscar soluciones creativas, a tener un manejo de la incertidumbre. Hoy por hoy no sabemos cómo van a ser los nuevos escenarios, hemos tenido que aprender a repensar día a día, a repensar semana a semana, si estaremos trabajando a distancia, si estaremos trabajando en las instituciones, si estamos trabajando en las instituciones, en qué contextos, en qué condiciones irán nuestros gurises, como decimos aquí en el Uruguay. Y otra cosa que se nos torna relevante es que yo creo que la única manera medianamente saludable de poder generar propuestas creativas, de seguir afrontando esta situación, tiene que ver con las posibilidades de generar redes de sostén, redes de colaboración, redes de trabajo con colegas, ¿sí? Trabajar en comunidades de práctica. Por ahí viene un poco la idea que voy a plantear, y sin lugar a dudas que trabajando con otros, que pensando con otros, es donde mayores posibilidades yo identifico de generar propuestas que de alguna manera den lugar a esto. Y acá se me vino Lila Pinto, otra colega argentina, ¿no? Propuestas que al final lo que buscamos es que sean emocionalmente convocantes e intelectualmente desafiantes. Por ahí viene. Es decir, que efectivamente sean propuestas que estén situadas, contextualizadas. Hoy por hoy hemos visto desde propuestas que parten de esto, de conocer el contexto, los recursos que efectivamente tienen los estudiantes, las situaciones por las que están pasando, y hay otras que realmente tienen poco contexto, poco pie, que no enganchan, que en verdad son disonantes con lo que le está pasando a los estudiantes. Así que creo que hoy por hoy tenemos que tener como un gran oído, poder escuchar más que nunca a nuestros estudiantes lo que les está pasando, en qué entornos están efectivamente viviendo, en qué condiciones, para efectivamente desarrollar estas propuestas que conecten con ese nivel afectivo, que los convoque, que los motive y que a la vez implique sí, un desafío intelectual, un reto intelectual. Estos que estén ancladas en los intereses y en las necesidades de los actores de la comunidad educativa. Y estoy hablando entonces, sí, principalmente en nuestros estudiantes, pero que sean también con un sentido relevante, porque no comunitario, que hagan sus links, que tenga su anclaje con lo que está pasando en esa comunidad, en ese barrio, en ese contexto específico, en esa situación específica. Estas cuestiones no es tan sencillo. No quiero pasar por alto, porque muchas veces decimos, bueno, ¿por dónde vendrían estos tips de poder pensar propuestas creativas? ¿Por dónde estarían las claves? Una cuestión que tiene que ver con poder generar algunas condiciones, con poder generar algunos contextos. Sabemos que los contextos institucionales pueden brindar mayor o menor oportunidades de generar propuestas innovadoras. De ahí que es fundamental esto de poder generar grupos de trabajo, comunidades de práctica, pensar interdisciplinariamente, generar contextos donde podamos sentir confianza, donde de alguna manera
pueda circular esto de la inteligencia colectiva, de poder generar una cultura pedagógica reflexiva, equipos interdisciplinarios basados por el compromiso. Ya sé que esto suena todo como muy del orden de lo ideal, pero por algún lado tenemos que poder empezar. Tal vez no es toda la institución, pero podemos trabajar con el colega que sabemos que es comprometido, que se podría enganchar a pensar una propuesta más multigrado, que podríamos trabajar a nivel de un proyecto. Y bueno, y capaz que no está la institución, pero trabajamos 2 o 3 colegas juntos en pensar en una propuesta. Con seguridad las propuestas no sean tan pensadas desde el lugar de las actividades, sino más bien que sean pensadas desde el lugar de secuencias más grandes, vinculadas a proyectos, a desarrollar durante la semana o durante 15 días, y ancladas nuevamente en esto de los intereses y las necesidades que están pasando nuestros estudiantes. Esto requiere de tiempo, nos vamos a tener que hacer tiempo, vamos a tener que tratar de dejar de correr un poco, de dejar de correr con el currículum, de poder realmente ver qué es lo relevante, qué es lo significativo, y realmente desde ahí abordarlo, trabajarlo con los colegas. Implicar, cuando digo a todos los actores de la comunidad, sí, es implicar a los estudiantes, pero también implicar a las familias, también tener en cuenta que entonces estas actividades se van a estar desarrollando en el contexto familiar, y que bueno, por un lado está el potencial de incluir a otros actores, de incluir a hermanos mayores, menores, otras personas que cohabitan en ese espacio, pero también sabemos que muchas veces los estudiantes no tienen espacio. Son todas estas cuestiones que sí o sí debemos tener presente a la hora de diseñar estas actividades. Y nos vamos a tener que parar como diseñadores de experiencias, en definitiva. Y acá quiero hacer énfasis en esto de la experiencia, ¿no? Como este lugar donde, bueno, que implica el cuerpo, que implica las emociones, que implica lo cognitivo, este lugar que nos deja huella, este lugar que tiene que ver con el aprender haciendo con otros. Así que bueno, tenemos que ser diseñadores de buenas experiencias. Y ahí contarles que en verdad desde Plan Ceibal hace un buen tiempo que para pensarlas desde las propuestas de formación, pensar los cursos, venimos trabajando muchísimo con el pensamiento de diseño. El pensamiento de diseño nos ha servido para ser más creativos, para ajustar nuestras propuestas justamente a esto, a los intereses, a las necesidades, poder ser más pertinente en ese sentido, y por lo tanto también cuando uno es más pertinente con la propuesta, genera mayores grados de pertenencia, de apropiación de esas cuestiones que uno genera. Y el pensamiento de diseño es un pensamiento que viene del diseño, viene de la industria. Es un proceso no lineal, es un proceso iterativo. Ahora voy a nombrar rápidamente un poquito las etapas. Es ideal para pensar soluciones novedosas, tal vez de problemas complejos o de cuestiones que se nos tornan por momentos confusas, que tienen múltiples dimensiones, y que bueno, el proceso del pensamiento de diseño nos permite justamente encontrar estas alternativas a soluciones de problemas de una manera creativa, novedosa, centrándonos justamente en esto, en las personas, en las percepciones, en sus opiniones, en lo que efectivamente les está pasando. Y en verdad el pensamiento de diseño establece una cuestión donde por un lado estamos permanentemente desde el pensamiento crítico, pensando, reflexionando, analizando, y por otro lado también esta línea más divergente del pensamiento creativo. Tenemos aquí una de las tantas maneras que si ustedes indagan y con seguridad ya algo desconozcan, hay distintas etapas, pero bueno, desde Ceibal trabajamos con estas 4 etapas: el sentir, el imaginar, el hacer y el compartir, especialmente porque nosotros participamos de un proyecto que se llama Diseñando el Cambio, que no sé si me dará mucho el tiempo para presentárselos, pero desde luego que si ustedes ponen Diseñando el Cambio, Plan Ceibal, van a encontrar mucho material. Esta es una propuesta que parte del pensamiento de diseño y que trabaja junto con docentes y estudiantes en la generación de propuestas
creativas, de soluciones creativas a problemas que identifican los propios colectivos. No es que nosotros le digamos hay que trabajar sobre esto, sino que ponemos grandes consignas, donde son los propios actores que identifican cuáles son los problemas que ellos deciden abordar. Por hoy nosotros lo estamos desarrollando totalmente en el formato virtual, por ahí les estoy compartiendo algunas de las fichas que dentro de la plataforma vamos compartiendo, y bueno, y establecemos una serie de dinámicas donde los propios actores se van apropiando. Contarles de que hoy por hoy ya tenemos estudiantes que hace tantos años que vienen participando y se han apoderado del proyecto, que hoy por hoy los tenemos como pasantes, y que de una manera muy creativa, estableciendo las formas de comunicación pues, a través de los canales que se comunican los propios jóvenes, con los lenguajes que ellos mismos utilizan. Ellos mismos son los que a la vez van acompañando a sus propios compañeros y a sus propios, digamos, grupos de adolescentes que van transitando por este proceso de cambios en sus propias instituciones. Me están avisando de que tengo muy poquito tiempo, creo que me deben quedar 3 o 4 minutos. Capaz igual, Francisco, que podemos mostrar un minutito del video donde los propios pasantes están dando las instrucciones a sus propios compañeros de qué hacer en esta etapa del sentir, que es el primer momento donde se identifica qué es lo que queremos trabajar a lo largo del año. ¿Podemos, Francisco? Claro, ya lo compartimos, ¿no? El objetivo de la etapa sentir es detectar y definir de manera precisa un problema o una oportunidad de mejora. En la guía DEC van a encontrar los detalles cuando se trabajaba en contexto de presencialidad. ¿A qué manera cuando se trabaja presencialmente? Pero por suerte, para algunos estudiantes, el paso por Diseñando el Cambio ha dejado buenos frutos. Este año contamos con 3 pasantes que han participado de Diseñando en anteriores ediciones. Sin duda, de ellos 3 les van a poder explicar mejor cómo llevar adelante este proceso trabajando a distancia. Bueno, pero basta de lamentarse por las cosas que no se pueden hacer. Empecemos a ver las oportunidades que esta situación nos brinda. Sí, al tema. Sentir es no solo la primera de las etapas de la metodología de trabajo, sino la base sobre la cual se realiza el proyecto a desarrollar. Es aquí cuando deben hacerse preguntas como ¿qué problemas nos afectan? ¿Cómo nos afectan? ¿Qué desearíamos mejorar? ¿Y por qué hacerlo? En esta etapa, la palabra clave es empatía. La empatía es el esfuerzo por visualizar y comprender las situaciones problemáticas u oportunidades de mejora, pero desde la premisa de situarnos en el lugar de los involucrados y desde el contexto de referencia. Para transitar dicha etapa vas a necesitar un buen equipo de trabajo, un canal de comunicación a distancia para poder trabajar en orden a lo posible, y un espacio apropiado para trabajar individualmente. Y deberán tener presente Bien, gracias, un Francisco. dispositivo para tener buena iluminación. Bien, era simplemente para mostrarles, creo que sin lugar a dudas ellos, los adolescentes, explican mucho mejor de qué va el proyecto, de cómo se han ido apropiando. Este proyecto va a acompañarlos a lo largo de todo este año, desde la virtualidad, y es a través de este proyecto donde se van abordando diferentes contenidos con sus profesores. Así que para cerrar, solo destacar algunas ideas que a mi entender fueron principales. Comentarles que ese mandala, le voy a hacer un paréntesis, ese mandala es una tarea que mandó una docente a una de las hijas de una colaboradora que trabaja conmigo, y nos encantó tanto esta consigna del mandala circular con los objetos que tenía en la casa, y quedó bueno que nos gustó ponerlo en esta presentación.
Para cerrar las principales ideas que hemos estado trabajando en estos 20 minutos, es que estas propuestas creativas tienen que estar centradas en las personas. Les proponemos el pensamiento de diseño como un camino posible que les va a permitir esto de realmente generar propuestas que surjan de los problemas reales y de los intereses reales que tienen los estudiantes. Eso va a llevar a que sean propuestas relevantes, significativas, poder pensarse como diseñadores de experiencias. Sin lugar a dudas que vamos a necesitar recurrir a pensarnos también como artesanos digitales, y acá hay que, bueno, animarse a probar. Sé que en esto del manejo de diferentes recursos y herramientas digitales habrá quienes estén sintiéndose mucho más cómodos, hay quienes estarán tal vez dando como primeros pasos, pero no hay nada que no se pueda aprender, que no se pueda aprender con otros, de ahí que la necesidad, la importancia y cómo facilita el poder trabajar con otros colegas. Con seguridad tal vez yo soy bueno por una cosa y el colega es bueno para otro, y por ahí nos complementamos y vamos generando propuestas mucho más ricas y pertinentes, trabajando de forma colaborativa. Así que bueno, de mi parte decirles que muchas gracias, y quedaré por aquí para seguir charlando, y también por las redes sociales, ¿por qué no? Así que bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, Martín, por tu presentación. Sandra, por favor. Sí, ya he presentado antes a Mariana Maggio, así que ahora solo darle la palabra. Gracias, Mariana, por estar aquí, y bueno, es todo tuyo. Buenas tardes, un placer estar acá. Muchísimas gracias a ustedes, Luis, Sandra, Francisco, Alejandra. Para mí, primero, es un placer ser parte de este espacio convocado por OEI-USAL, y fundamentalmente compartirlo con mi querido Martín Reur y aprender de su presentación. Muchas gracias también a todas y todos los que nos acompañan desde tantos lugares. Estaba leyendo en el chat, y todo mi reconocimiento. Estos son tiempos muy difíciles, son tiempos que no esperábamos cuando pensamos el año escolar 2020, y todos y todas estuvieron haciendo y están haciendo un esfuerzo tremendo, más allá de que, como marcaba Martín, tenemos diferentes ritmos en la región en términos del retorno a los edificios escolares. Francisco, yo no estoy viendo mi presentación, ¿me confirmás si la estás compartiendo? Ah, acá está. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, quiero contarles el trabajo que voy a presentar. Tiene que ver con las construcciones que hago con el equipo de la Cátedra de Educación y Tecnologías en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Son 3 décadas dedicadas desde los inicios, con quien fuera nuestra maestra Edith Litwin, al campo de la tecnología educativa y de la educación a distancia. Les aseguro que, más allá de que hace muchísimo tiempo que experimentamos en la virtualidad, cuando empezó esta pandemia tan horrorosa también nos tomó por sorpresa, y desde ese momento venimos de alguna manera trabajando con los marcos que veníamos desarrollando y consolidando, y encontrándoles, haciendo un esfuerzo también por encontrarles nuevos sentidos en este momento que sin duda va a marcar un antes y un después. Quiero, en términos de ese marco, darles una primera vista para compartir con ustedes dónde estábamos paradas antes de marzo de 2020. Yo en 2018 publiqué un libro en Paidós que se llama Reinventar la clase en la universidad, y si bien se enfoca en la universidad, despliega un marco que de alguna manera fue cobrando distintos sentidos en los otros niveles, en la formación docente. Acá les comparto una vista de cuáles son los pilares que sostienen ese marco, las ideas principales con las que veníamos trabajando. Nosotros
hace rato que venimos pensando que la educación tiene que mirar los problemas reales, los que están afuera. Bueno, en este momento es bien evidente el problema que tenemos, en un espíritu casi les diría freiriano, problematizar y trabajar con esto. Y con esto encarar prácticas de la enseñanza, un poco en la línea que planteaba Martín recién, que sean codiseñadas colectivamente, pero en un colectivo que también incluya a nuestros estudiantes. Para mí este es un momento excepcional de la historia para hablar con nuestros estudiantes, no solamente de esos temas que tanto nos cuesta tener al día, o de esas finalidades educativas que teníamos previstas para este año, también de la práctica de la enseñanza que estamos encarando, también sobre cómo lo estamos haciendo, sobre qué ideas tienen ellos y ellas para generar propuestas que sean contemporáneas, que sean relevantes, que tengan sentido en el medio de este lío. Nosotras ponemos también el énfasis en que esto dé lugar a la producción y a la creación de conocimiento original. Yo creo que nunca, más que en este momento de la historia, hemos visto la importancia de no solamente de comprender contenidos disciplinares, protodisciplinares construidos, sino también de construir otros nuevos, y esto se articula con la línea de problematización, trabajar de cara a esas situaciones que nos rodean, que son tan complejas, y construir conocimientos, expresiones artísticas, nuevos relatos, intervenciones, poner a la escuela y poner evidentemente también a la universidad y a los institutos en el lugar de creadoras de conocimiento, de creadores de conocimiento original. Yo digo, en este momento donde casi todo lo que estamos planteando, veníamos planteando cruje, donde no tenemos respuestas, donde los campos disciplinares están mostrando sus límites, qué mejor que pensar nuestras instituciones educativas desde el punto de vista de la creación. Desde hace mucho tiempo también venimos sosteniendo, con el espíritu de lo que denomino una didáctica en vivo, la importancia de reconocer las tendencias culturales, no solamente aquellas de las que participan nuestros estudiantes, y después voy a volver sobre este punto, sino también aquellas que atraviesan los modos en que se construye el conocimiento disciplinar, en el campo de la matemática, de la física, de la historia, de la biología, ¿no? Este es un momento interesante también para estudiar eso. Tendencias que además ponen en el aula presencial, virtual, ponen una escena polifónica, una escena donde se puede desplegar, expandir la inteligencia colectiva, que es la propia de este momento en el que trabajamos, estudiamos, enseñamos. Un diálogo que pone a una escuela que está en Buenos Aires, donde yo estoy sentada en este momento, en diálogo con otra que está en Dolores, en Uruguay, o en el lugar que sea, pensando un aula mucho más rica desde el punto de vista de las interacciones que suceden, y que suceden en vivo, ¿no? Que pueden suceder, digo, de una manera sincrónica, pero también en vivo o en línea. Por supuesto, todas estas propuestas que venimos haciendo desde hace mucho tiempo rompen con la idea de la clase desde una perspectiva clásica, centrada en la explicación del docente, la aplicación, la verificación a través de las evaluaciones. Vengo sosteniendo desde antes de la pandemia que tenemos que pensar en la reinvención de la clase, pero bueno, tomar ese punto de vista nos lleva a la necesidad de documentar lo que sucede, de tener realmente registros cada vez más sólidos, que sean como la empiria de marcos didáctico-pedagógicos ayornados. Por supuesto no alcanza con el registro, es el registro, la reconstrucción, hacer público lo que construimos, bueno, también en estos espacios, para que podamos contar con marcos que sostienen nuestras propuestas creativas, como nos invita acá hoy Yusal a pensar, pero que las cargan de sentido, que nos permiten interpretarlas y que además se expanden a medida que las llevamos adelante. Construir conocimiento didáctico en vivo. Esa es la línea en la que veníamos trabajando. Bueno, la pandemia, como les decía, nos tomó por sorpresa, como a todo el mundo, y empezamos a hacer en los últimos 4 meses un estudio de las recurrencias, de algunas cosas que vemos que están pasando, en diálogo con muchísimas y muchísimos colegas. Creo que algunos incluso están por acá en esta presentación.
Y si yo tuviera que decir, bueno, ¿cómo veo lo que está pasando desde el punto de vista de estas recurrencias y pensando como que hay una fase 1, una fase 2, ¿no? un confinamiento, una cuarentena más dura y después que empieza a abrirse, creo que se puede usar esa imagen para pensar también en lo que viene sucediendo desde el punto de vista pedagógico. Claramente se alteró el espacio, evidentemente el día que cerraron los edificios escolares, pero también se alteró el tiempo. Y una de las cosas que más señalan ustedes, mis colegas, es la alteración del tiempo. Yo desde hace bastante, incluso en Reinventar la Clase, venía diciendo que la reinvención de la clase requiere la alteración de ciertas condiciones. Una era el tiempo, otra era el espacio, otra era el currículum. O sea que hay algo de la pandemia que de alguna manera empieza, como decirles, a engarzarse con ciertos movimientos que ya se venían produciendo y que también eran propios de una sociedad global, de las características en las que vivimos. Pero bueno, si pensamos en términos de estas recurrencias, yo creo que hubo una primera etapa donde, habida cuenta de la alteración, hicimos todo un esfuerzo tremendo por subir materiales a las plataformas, yo digo, por poner a disposición. En un momento incluso dije, no al revoleo, dejen de revolear PDFs, ¿no? Dicho con todo mi cariño, pero porque esto también habla de una lógica persistente de bastante exceso. Creo que en este esfuerzo de poner a disposición, como que la palabra que define el momento es, está subido, está publicado, le llegó, lo tienen, me lo volverá a pasar, es como un momento súper claro desde el punto de vista de la recurrencia didáctica. Este momento tiene algo interesante, que es que de alguna manera entrama, se engancha con la cultura on demand, de la que también somos parte. Hay mucho contenido puesto a disposición y en este momento tremendamente. Pero hay algo donde el poner a disposición me preocupa porque es como que tira del lado de los estudiantes en un punto, bueno, la responsabilidad por la tarea, la responsabilidad porque la actividad esté hecha, porque el ejercicio se comprenda con la ayuda potencial que puedan tener en la casa, que sabemos que en general no es tan oportuna como la que esperamos, y está bien, digo, la responsabilidad de la enseñanza sigue siendo de las instituciones escolares. Pero bueno, esto arma un primer momento, y creo que después se arma un segundo momento que tiene que ver con lo sincrónico, con este tipo de eventos como estamos viviendo ahora, ¿no? Decir, pero si nos podemos conectar todos al mismo tiempo, vamos a estar más tranquilos y la cosa se va a encaminar. En un cierto sentido, esto también conecta con algunas tendencias vigentes, como el streaming que estamos viendo en el mundo del arte, de la música, del teatro, de los espectáculos deportivos, pero tiene un riesgo, que es este que estamos viendo en este momento, que es la persistencia del docente en el centro, explicando saberes construidos que en muchos casos son muy lejanos en términos de la construcción. Yo creo que entre estos dos niveles, el de la puesta a disposición, que se armó más fuerte en un primer momento, y la sincronicidad, que se fue como reorganizando en una segunda etapa, aparece una clave tremenda para el trabajo, que es la colaboración. Y la colaboración puede suceder sucede de hecho tanto cuando les decimos a nuestros estudiantes, habida cuenta de ese problema complejo, trabajemos colectivamente para construir una solución, y van a tener, como Martín decía, 2 semanas para hacerlo, y la contracara de eso, que es decir, acá hay 40 ejercicios para que hagas vos solo o sola en tu casa. Entonces, creo que ahí hay un lado donde la puesta a disposición levanta con la colaboración. Y creo que también hay un espacio donde lo sincrónico se puede volver puro diálogo, se puede volver construcción colectiva, donde nosotros podemos dedicar los vivos a trabajar también en esa construcción original, performática, multicoral, en conexión con otros. Todo depende de la propuesta didáctica y del marco con el que trabajemos. Entonces creo que obramos
actuamos sobre la base de la urgencia, sobre la base del apuro que tuvimos, de las condiciones muy limitadas, que siguen siendo en muchos casos muy limitadas, pero creo que si somos capaces de mirar para atrás estos 5 meses y comprender interpretativamente algo de lo que pasó, también le vamos a poder encontrar nuevos sentidos. Y por ahí quiero ir con un esquema renovado. A ver, voy a pasar algunas diapositivas y me voy a quedar acá. Estoy leyendo en estos días con mucho interés este trabajo, no sé si llegan a verlo, se llama Lo Viral, de Jorge Carrión. Jorge Carrión es un escritor y ensayista muy interesante, conocido por otros trabajos como Tele Shakespeare, que publica este diario de la pandemia, pero, o sea, parece un diario íntimo, pero en realidad él dice es un falso diario, es un ejercicio experimental, escribir un diario fake. Y en el día a día de este diario retoma las tendencias culturales debe decir acá, y habla de los objetos culturales vagamente identificados. Entonces, cuando digo, a ver, si articulamos este modo en el que venimos trabajando, que tiene que ver con el on demand, con lo sincrónico, el estar en vivo y apalancado en los casos potentes, con una propuesta de colaboración muy fuerte, pero le agregamos una mirada de tendencias culturales para pensar lo educativo, aparece acá para mí toda una línea que se abre para pensar propuestas creativas a partir de estos objetos culturales vagamente identificados, que según Carrión son los podcasts, las historias de Instagram, los hilos en Twitter, las performances, las conversaciones que suceden en los eventos sincrónicos. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, esto tiene que ver con nosotros, lo mismo que tenían que ver tendencias culturales que se armaron antes y que fueron llegando al aula, ¿sí? Por ejemplo, por más que hicimos tanto esfuerzo o algunos hicieron tanto esfuerzo por evitarlo, tener a nuestros estudiantes con un celular en la mano tuiteando desde el aula. Bueno, hoy esos mismos chicos, esas mismas chicas, son parte de estos fenómenos culturales que tienen que ver con la vuelta a una cierta cultura del oral, los audios de WhatsApp, los podcasts, todos los audios que circulan de todas las maneras posibles, los videos que producen, videos que en algunos casos son performáticos, como los que hacen a través de TikTok, las historias que producen en Instagram, todas este tipo de actuaciones que hacen, que son breves y que, como diría Carrión, tienen un objetivo central, y es volverse virales. Entonces la pregunta es, si nosotros los trabajamos desde las prácticas de la enseñanza, ¿qué podríamos hacer con esto? Bueno, primero conectar profundamente con la cultura que nos rodea, porque estos chicos y estas chicas están cómodos, se sienten cómodos, a pesar de que dicen que extrañan la escuela, saben qué hacer en la virtualidad, en lo que Alessandro Barico denomina el ultramundo que ahora nosotros recién estamos empezando a sentir con una cierta comodidad. Pero además, digo, los libros están en este momento difundiéndose a través de estas estrategias que tienen que ver con la viralidad. Todas las producciones de las que nosotros mismos somos parte nos llegan cuando antes se convirtieron en virales. Entonces pensaba mientras estaba esta presentación, y esto tiene que ver con lo que estoy pensando en estos días, ¿qué pasaría si nosotros en serio empezamos a reconocer estas tendencias culturales y a trabajar con ellas? Seguramente muchos de ustedes lo están haciendo. Pienso en los ejercicios que tienen que ver con la voz, en condiciones de conectividad y de acceso a dispositivos que todavía son muy complicadas. ¿Qué pasa con ese pequeño audio que nos permite en un transcurso, en el transcurso de un trabajo que puede durar una semana o 15 días, hacer una reconstrucción? ¿Qué pasa con esa posibilidad de poner nosotros el cuerpo en una historia de Instagram? Yo estoy haciendo el ejercicio y les aseguro que desde el punto de vista de la producción
es bastante básico, lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquier docente, pero que implica poder comunicar, por ejemplo, en 2 o 3 minutos o en 4 minutos. ¿Qué pasa si para todo este conocimiento que hay que saber, que hay que comprender, habida cuenta de que nuestros estudiantes tienen otra manera de aproximarse a lo textual, se convierte en hilos que están en Twitter, que además podemos escribir en colaboración con otros colegas y con los estudiantes y ponerlos a circular? ¿Qué pasa si hacemos del espacio de lo sincrónico un espacio donde expresarnos artísticamente, emocionalmente, corporalmente, para empezar a reencontrarnos en vínculos que todavía tienen que ser profundos, porque esa es la condición de educar? Entonces, bueno, pienso en estos términos donde, a ver, creo que desde el punto de vista de la organización general y en estos escenarios de educación híbrida vamos a seguir viendo, conviviendo con lo que queda on demand, con lo que es en vivo, con la colaboración que puede funcionar en un plano o en el otro, y con el vivo que puede ser acá o en la escuela, pero a la vez a esto le tejemos una trama de objetos culturales distintos, esos que están circulando, esos que son relevantes, esos que se están apropiando de los modos en que se construye el conocimiento, y los abrazamos para nosotros construir conocimiento críticamente. Cuando pensé en esta construcción y me imaginaba en el título de la presentación, que no quise spoilear, pero si tuviera que ponerle un título, le pondría "El virus es didáctico". El virus nos está permitiendo comprender formas de pensar, de hacer, de renovar, de innovar, que hace rato tendrían que haber pasado. Nos empuja a poner el cuerpo en la virtualidad de una manera que, de nuevo, estaba dándose en todos los órdenes de la cultura y de la sociedad. Eso no quita que yo me muera de ganas de volver a la universidad, de volver a estar en el instituto. Quiero estar ahí, ¿sí? Pero cuando esté ahí voy a tener la posibilidad de pensar una trama compleja, que, como diría Alessandro Barico, es la realidad con sus componentes virtuales y físicos. Todo eso es la realidad. Entonces, para terminar, quiero decir esto. Quiero invitarles a depositar sus sueños pedagógicos en este buzón, ¿sí? Un buzón, ustedes dirán, del siglo pasado, todavía hay algunos. Sí, quiero que depositemos nuestros sueños pedagógicos acá, que empecemos a pensar en posibilidades distintas, reinventadas de hacer la clase, que entramen en serio con la cultura contemporánea, que dejen de llorar por la cultura del siglo pasado. Teníamos que empezar este movimiento. De nuevo, el virus, que tal vez es didáctico, nos está empujando. Cuando hayan pensado su sueño, el mío es el de una enseñanza de trama colectiva, original, transformadora, para que cambiemos el mundo, para que tengamos un mundo mejor. Cuando las terminen de poner ahí, tiren el buzón. ¿Vieron esas películas, esas historias donde dicen enterremos la caja para que después? Bueno, no, nosotros tenemos que tirar el buzón, porque el buzón para mí representa todas esas persistencias en las que tantas veces nos quedamos atrapados, que tienen que ver con un modo de hacer y un modo de pensar y un modo de decir que se volvía menos relevante minuto a minuto. Esta es nuestra oportunidad de pensar y de construir juntos, juntes, una educación mejor, más contemporánea, más relevante, más inclusiva, que atienda en serio a los sujetos culturales que educamos, con sus modos de conocer, con sus modos de ver, y también a las formas en que el conocimiento se construye en la contemporaneidad. Es desde ese punto de vista, en este momento, el peor que nos ha tocado en mucho tiempo, este puede ser un horizonte de posibilidad, un horizonte de esperanza para que hagamos una educación más justa y mejor. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mariana. La verdad que impecable ambas presentaciones y muy esperanzadoras, ¿no? Pensar este momento como oportunidad, como aprendizaje y como posibilidad. Gracias a ambos, la verdad que fueron maravillosas sus presentaciones. Lo que vamos a hacer ahora es abrir un momento de preguntas que pueden realizar en el chat y que Francisco va a ir recogiendo y haciéndoselas a los expositores para que ellos no vayan leyendo todo lo que continuamente están escribiendo y que agradecemos a todos el reconocimiento. Bien, a manera del buzón que proponía Mariana, si quieren depositar en el buzón del chat sus consultas, podemos comenzar a leer algunas y compartirlas tanto con Mariana como con Martín. Directamente, si les interesa, pueden escribirlas en el chat, nosotros las vamos a ir leyendo para poder compartirlas con los expositores. La conferencia va a estar disponible en el sitio web de la OEI en 1 o 2 días más. Seguramente ustedes van a poder volver a acceder a esta conferencia para poder verla o quizás también poder recomendarla porque es de acceso libre y abierto. Bueno, ahí Susana Brunetti pregunta, y bueno, parece que es una buena pregunta para los dos, ¿no? ¿Cuándo se actualizan los contenidos curriculares para acompañar estos tiempos? Es la pregunta que nos trae Susana. Bueno, Martín, tomo esta yo, si querés, porque, a ver, un segundo. Tomo esta que es un tema en el que vengo trabajando. Yo creo que hay un tema con la actualización, definitivamente, pero creo que siempre las actualizaciones toman, las reformas curriculares, que no es algo que estoy planteando, toman tanto tiempo que cuando nos encuentran ya todo lo que se construyó también corremos el riesgo de que haya perdido vigencia. Yo creo que en esta situación eso de alguna manera cobra más vigencia o más relevancia. Creo que hay que pensar el currículum con una perspectiva minimalista, ¿sí? Ver lo central, ver lo relevante, ver lo contemporáneo, ver aquello que es crucial para la formación del nivel, para articular con el nivel que sigue. Y me parece que eso hay que hacerlo con un proceso interpretativo, colectivo, con acuerdos institucionales, con acuerdos en las políticas, pero me parece que tiene que ser minimalista, nos tiene que dejar espacio para que entre lo actual, lo nuevo, para que podamos construir originalmente. Si nosotros seguimos pensando, tomamos como el currículum básico, ¿no? En Argentina los núcleos prioritarios de aprendizaje, y después los alargamos cuando pasan a la jurisdicción, cuando pasan a la escuela, cuando pasan al libro de texto, cuando pasan a la planificación, seguimos teniendo en un año que enseñar 500 contenidos no tiene ningún sentido. Mi posición es que tenemos que pensar en este contexto más todavía en una perspectiva minimalista que nos permita garantizar las cuestiones centrales y que deje espacio para la creación, para la expresión y sobre todo para la construcción de algo nuevo que quede plasmado en la comunidad cercana, que cambie la vida de la gente para mejor, que es algo que pueden hacer y de hecho muchas escuelas en nuestra región hacen. Gracias, Mariana. Y le trasladamos otra pregunta que también aparece mucho aquí en las consultas. Para Martín, en este caso, Martín, ¿cómo pensás que debería tratarse la cuestión de la desigualdad en el acceso? Bueno, las deficiencias técnicas, ¿no? Esto de quiénes participan de la virtualidad y quiénes lamentablemente se quedan afuera, ¿no? Hay preguntas de esto de cómo lo encaramos desde las instituciones educativas, los propios docentes también. Bien, sí. Creo que hay una cuestión que queda bastante en evidencia en este contexto de la pandemia, la necesidad de tener políticas públicas sostenidas que justamente garanticen el acceso a las tecnologías digitales para todos y todas los estudiantes. Es decir, en el caso de Uruguay,
imagínense, nos agarró bastante bien parados, porque en verdad venimos en una política pública sostenida, 13 años, una cuestión que ha trascendido las administraciones de gobierno, es decir, hay una cuestión que el Uruguay decidió realmente seguir trabajando y que lo ha pensado no solo como una cuestión de democratizar el acceso a lo artefactual, sino también en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de competencias, con el tema de la innovación educativa, es decir, para poder brindar acceso no hay magia, necesitamos una política sostenida, que lleva tiempo, que también lleva inversión, y después específicamente creo que también hay que ser, una vez que tenemos estas políticas, a la vez hay que ser muy creativos, porque como una vez un estudiante de magisterio me decía en un grupo de discusión sobre las percepciones de la tecnología, me decía, la tecnología tiene un problema que es tecnología y se rompe, ¿no? O sea, bueno, también, o sea, las políticas públicas tienen que generar esta cuestión de poder sostener, de reparar, es decir, de trabajar con las familias y las comunidades para poder repararlos, etc. Que hay diferentes modelos, por ejemplo, aquí en Uruguay, voy a contarles lo que hemos estado haciendo en Ceibal, porque también nos hemos encontrado con que, bueno, sí, no sé, la pandemia comenzó en marzo, estamos comenzando las clases, y esto quiere decir que de repente muchos estudiantes durante las vacaciones se les había roto los equipos, no los habían utilizado. Entonces, bueno, nos agarró también en algunas condiciones donde tuvimos que pensar formas creativas de poder seguir generando sistemas donde se pudiesen reparar. En algunas instituciones, por ejemplo, había algunos equipos en lo que le llamamos formato de biblioteca. Uruguay tiene un modelo 1 a 1, pero también tiene esto donde en las instituciones hay en la biblioteca lo que viene a ser como el backup, ¿no? O sea, bueno, en el caso de rotura, en el caso de utilizo esta otra, bueno, y por ahí entonces los estudiantes podrían recurrir ahí. Dicho esto, también hay algunos lugares donde la conectividad no era buena, sobre todo en medios rurales, y se funcionó con cuestiones más en diferentes formatos, ¿no? Se entregaron propuestas en formato papel, mientras se buscaban alternativas para poder trabajar desde lo digital. O sea, creo que ahí también hay que ser como muy creativo, pero acá estoy haciendo la salvedad, o sea, el creativo, tenemos un programa y insisto, en una política pública sostenida. Muchas veces hay contextos que son muy complejos, donde está muy difícil el sostener propuestas en entornos digitales sin las tecnologías. De todas maneras, como planteaba Mariana, yo creo que la pandemia, lo viral, también vino en clave como de innovación, porque muchas veces que teníamos la resistencia de los celulares, de diferentes aplicativos, etcétera, hoy por hoy se puso todo en juego. Todo lo que podía ayudarnos a contactarnos, a sostener un vínculo con los estudiantes, a poder desde allí proponer propuestas interesantes, etcétera, se puso en juego. Pero bueno, en verdad creo que de esta pandemia es necesario también aprender, como sé que también rápidamente ustedes recurrieron, por ejemplo, a propuestas del orden de televisión para acompañar estos procesos, también con material escrito. Bueno, Uruguay también ha hecho eso y creo que hemos sido todos muy, muy creativos, pero creo que la importancia también de una política pública la quiero señalar. Muchas gracias. Una pregunta que se reitera en el chat y me parece que sería interesante que respondieran nuestros dos invitados, los dos especialistas, ¿no? Porque este desafío de hacer remotas nuestras clases presenciales y el cambio de contexto tan repentino nos ha hecho preguntarnos por las cuestiones de la evaluación, ¿no? ¿Cómo evaluar ahora? ¿Cómo se evalúa en este contexto? Y es la pregunta que nos hacemos todo el tiempo todos los profesores, me parece, ¿no? Y hay muchas preguntas que tienen que ver con el tema de la evaluación. Me parece que está silenciada, Mariana. Perdón, pienso que cuando uno reinventa la práctica de la enseñanza desde una perspectiva crítica, de búsqueda de originalidad, la evaluación también muta, es parte de
es parte de esa reinvención y se vuelve coherente. Yo creo que el problema sería que nosotros el problema es que nosotros nos sigamos preguntando cómo evaluamos en una perspectiva didáctica clásica donde gran parte de lo que hacemos está centrado en la explicación, que es para transmitir saberes construidos, de nuevo no está claro ni cuándo, y aplicarlos y verificar la repetición o la aplicación a través de la evaluación. Creo que cuando nosotros volvemos a la evaluación, una parte coherente de un sistema, de una propuesta distinta, la evaluación se convierte también en un acto creativo y se puede hacer perfectamente en la virtualidad, porque la virtualidad, si hay algo que nos está dando en este momento, son plataformas de colaboración, pero hasta en las aplicaciones más básicas. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a evaluar? ¿Vamos a hacer un control para ver si el estudiante es capaz de repetir estos ejercicios que hizo hasta el hartazgo y por eso en un momento apagó la cámara o dejó de contestar? ¿O vamos a hacer una evaluación que sea un acto relevante, donde todos nosotros estemos involucrados, donde estemos como docentes ayudando para construir algo antes de que de la evaluación no estaba ahí, de lo que además nos podemos sentir orgullosos? Bueno, esa evaluación se puede hacer virtualmente o presencialmente, porque lo que cambia es su matriz. Y no hace falta perseguirnos con si el estudiante tiene la cámara prendida para que veamos qué es, porque es una construcción tan original que cuando el estudiante la haga, vamos a saber qué es él o ella. Martín, ¿querés agregar alguna idea? Lo dijo tan claro Mariana. En verdad cuando escuchaba a Mariana se me venía una frase de, un libro de Cristóbal Cobo, ¿no? La innovación pendiente, donde efectivamente él lo que está planteando allí es esto que decía Mariana, o sea, es necesario repensar las formas de evaluar para estas propuestas que hoy Mariana presentaba tan claramente. Creo que por ahí viene el desafío, pero si uno es coherente, como planteaba Mariana, ¿no? Si uno, por ejemplo, las propuestas del pensamiento de diseño, ¿no? Que nosotros hoy proponíamos como una metodología, se desprende la propia forma de evaluar ese proceso, porque los propios actores implicados van a estar evaluando desde dónde partieron, qué se habían propuesto, cuál era el problema que querían resolver, efectivamente cómo es lo que llevaron, qué es lo que aprendieron. También contarles desde Ceibal estamos trabajando en un movimiento global, en la red global de aprendizajes, donde, por ejemplo, ponemos a disposición también una serie de rúbricas, donde podemos evaluar las competencias, estas cuestiones también, esa mirada sobre, bueno, qué fue lo que efectivamente yo pude aprender en términos de comunicación o en términos de trabajo colaborativo. Estas cuestiones más que apuntan hacia la metacognición del propio estudiante, decir, bueno, yo en verdad arranqué desde ese lugar donde, bueno, no podía comunicarme claramente, no podía, no sé, era muy tímido, hay cuestiones donde las rúbricas te señalan y luego, al finalizar estos procesos, volvemos a pensar junto con el estudiante, que esto perfectamente lo podemos hacer de forma digital, digamos, cuáles fueron los aprendizajes desarrollados. Pero ir de nuevo sobre la idea de Mariana, es necesario repensar estas formas de evaluar y ser coherentes con las propuestas que generamos y las evaluaciones entonces que deberían darse. Perdón, Francisco, quiero hacer una aclaración porque estoy leyendo el chat que arde. Y lo que quiero decir es, cuando uno plantea una evaluación distinta, ¿sí? Y no quiero entrar en la discusión de si es formativa o es sumativa, o si es por competencias o está centrada en los contenidos, porque creo que cuando uno genera una propuesta de nuevo de creación, todo eso se integra, pero lo que digo es, eso puede tener una nota, eso debe tener una nota. Yo pongo notas a mis estudiantes que participan de estos procesos. Se establecen criterios, los criterios que además deben ser transparentes, deben ser comprendidos por nuestros estudiantes, establecen que, por ejemplo, hay que saber o hay que trabajar con 4 conceptos centrales de determinados autores. Y ese criterio tiene un valor. Si quieren, lo planteo súper básico. Y si los 4 conceptos centrales no aparecen, bueno, ahí habrá que poner una nota y dar la posibilidad de que los estudiantes vuelvan a hacerlo si es que la quieren mejorar. O sea,
El problema de poner la nota es un problema de establecer criterios, distribuir los puntajes y calificar, pero eso se puede poner en un ejercicio que tenga sentido o en uno que no lo tiene. Esa es la diferencia fundamental. Clarísimo. Muchísimas gracias, Mariana. Bueno, nos dejan las personas que investigan, que están en el campo, que publican y que piensan y que gestionan, nos dejan siempre con muchas más preguntas, ¿no? Me parece que todos en el chat nos vamos y nosotros también nos vamos con muchas más preguntas que desde que empezó la conferencia, y eso para nosotros es muy bueno, porque nos dejan otros espacios para seguir pensando, para seguir leyendo y para seguir reflexionando. En el nombre de la Universidad del Salvador, de la OEI, les quiero agradecer profundamente haber compartido estos momentos, no sin antes darle la palabra a Sandra Rodríguez. Gracias, Francisco. Bueno, muchas gracias, Mariana, Martín. Contarles que cuando pensamos este espacio, fue un poco pensando en la idea de, en esta pandemia, crear redes que nos sostengan, que es una frase que ha dicho muchas veces Vera Rexach. Ha sido compañera nuestra de la OEI, muchos de quienes están aquí presentes seguramente los conocen, y nos ha reunido a Mariana, a Martín, y por eso me parece fundamental recordarla, porque ya no está entre nosotros, pero nos ha dejado muchísimo y cuánto hubiera estado trabajando y nos hubiera dado en este momento. Así que agradecerles a todos los que están presentes, invitarlos para las próximas presentaciones, y bueno, esta presentación quedará subida en la página de la OEI, como dijo Francisco, así que tendrán oportunidad de reverla y de poder recomendarles a compañeros y compañeras que puedan verla. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Abrazo, Adiós. gracias. Un abrazo. Chao, Adiós. muchas gracias a todos.